La hemos encontrado así, tiene las aguas como arcillosas. En estos lugares abundan las salamandras. Son una especie de lagartijas y son como las mascotas, bueno, la gente los ve tan natural. Y vamos a ver si nos vamos hacia Pichanaki o Villarrica. Y después de un largo viaje, estamos finalmente llegando a Tingo María. Arriba, Jambian, por aquí. Finalmente en Tingo María. Después de varias horas y después de acampar ahí en la selva, listos para conocerlo. Después de instalarnos en un hotel con la familia, ahora hemos salido a hacer un poco de city tour, conocer qué cosita podemos encontrar para cenar y de paso también conocer un poco de Tingo María. Y nos hemos venido por la zona de los chifas, que es su favorito de Elías y de Yona. Así que vamos a acompañarles en su deseo de querer comer estos platos que son muy característicos para ellos cada vez que viajamos. Muy bien, comenzamos el día después de descansar en un hotel de la ciudad. Y ahora vamos a hacer algunas compras porque tenemos que avanzar hacia Waitia y tal vez en la ruta tengamos que cocinar. Ya veremos a ver qué sale mientras vamos desplazándonos a esa parte de la selva también, en Ucayali. Nos hemos venido por aquí por el mercado y hay una zona de venta de pescados salados. Y todos estos son de la Amazonía. Paiche, bueno, el más conocido, pues, ¿no? El paiche. Estamos subiendo en plena calor al Mirador San Francisco La Cruz. Qué bonito se ve todo el valle. Allá está la Bella Durmiente.
imponente, un poco con las nubes, y la ciudad de Tingo María. Ahora hemos aparecido en el mercado mayorista aquí en Tingo María. Este mercado se llama Reactiva Perú. Y a pesar de que es un mercado mayorista, todo está ordenadito. Está bonito este mercado. Otro de sus nombres es Liwer Perú. En la ruta a Waitía hemos encontrado una playa llamada Tulumayo. Según dicen que es a 100 metros. Y a ver, vamos a hacer una parada para refrescarnos porque la calor es muy fuerte en este lugar, ¿eh? La hemos encontrado así, tiene las aguas como arcillosas. No sabemos a qué se debe, pero en unas fotos en Google Maps no se ven tan de este color, sino de un color más cristalino. Debe ser por algo, debe tener su época. Se nota tranquilo. Parece que es un balneario recurrente porque arriba tenía sus indicaciones de que hay que tener cuidado, de no meterse muy al fondo y todo eso. Por eso estamos aquí en la orilla con mucha precaución porque queremos que nuestro viaje sea de diversión y no de preocupación. Se nota tranquilo las aguas y creo que es en tanto no llueva fuerte, porque si la lluvia aumenta, el caudal también debe hacerse peligroso. Y aquí por lo visto hay arena detrás mío, que debo entender que es porque de noche la marea o el agua, perdón, llega más alto y hay que tener mucha precaución. Hemos llegado al límite departamental donde termina Huánuco y comienza Ucayali. Es un puesto de control llamado Santa Rosa. Ahí está el letrerito que dice límite departamental. En esta ruta también se pueden observar varios, lo que aquí de la zona se les llama zona de asentamiento, que son partes de trocha que no están asfaltadas. Se entiende que debe ser por la geografía del lugar donde hay mucha lluvia y se hace barro. Es por eso que de estas zonas de asentamiento, como le llaman aquí, de seguro que vas a encontrarte con varios. Estamos entrando al área de conservación natural o regional llamado Velo de Novia en el departamento de Ucayali.
Hemos llegado aquí al parador turístico Velo de Novia. Parece que como época de lluvia no se observa completamente el lugar. A ver, este es un mirador. Cuidado, Perry. No, se ve colosal aquí el río. Miren esta geografía accidentada. Y esa formación de rocas también. Hemos llegado un poquito tarde como para ver este lugar en todo su esplendor. Todo se ve bonito, majestuoso, grande y después de un viaje de casi 2 horas, porque el camino es sinuoso, un poco con trocha y los camiones y todo eso hay que sortear, pero a Dios gracias que estamos bien hasta aquí. El Meet está aprovechando para hacer sus mejores tomas, pero de verdad se ve muy bonito, muy bonito. Miren hasta dónde se va. Desde ahí en el fondo debe descender todo esto y aquí está la catarata Velo de Novia. Acabamos de llegar a Waitia, ya encontramos un hotel. Menos mal nos han brindado las facilidades para entrar con Perry, nuestra mascota, pero nos dimos con una sorpresa de que en estos lugares abundan las salamandras. Son una especie de lagartijas y que caminan por cualquier parte aquí y son como las mascotas, bueno, la gente los ve tan natural que no tiene problemas en verlos, interactuar con ellos. Pero para alguien que no está acostumbrado puede ser un poco raro, bueno, aquí la gente se han quedado sorprendidos. Así que vamos a ver cómo hacemos para pasar una noche no tan tensa, ¿no? Con estos visitantes que son asiduos por aquí, por esta zona de Waitia. Lamentablemente llegamos un poquito tarde porque nos ganó la hora, estábamos haciendo varias paradas. Pero vamos a tratar de aprovechar lo máximo que podemos de este lugar para luego intentar hacer la ruta más adentro todavía hacia la selva. Hemos llegado aquí al mercado modelo de Waitia y a la plaza. Bueno, es una placita pequeña en forma de triángulo. Recuerden que no es una ciudad grande, ¿no? Pero es un buen punto entre Tincomaría y Pucallpa. Nos dice la gente que aquí hay 2 plazas. Una plaza mayor, que es la que hemos pasado recién, y esta plaza menor, donde están las instituciones bancarias, la municipalidad y otras. Y aunque es pequeñita, se siente agradable porque tiene vegetación, está limpia y hay bastante comercio por aquí. Y encontramos aquí en Waitia un carrito parecido al nuestro.
Ahora estamos en el Boulevard de Aguaitía. Perry, ven para acá. Y estamos disfrutando de este lugar, este río que más adelante se junta con el Ucayali. Qué bonito lugar. Menos mal tenemos buen clima. No está haciendo mucha calor, está un poquito nublado, lo cual hace que se sienta fresco este espacio. Este puente tiene una longitud de 567 metros. Es el puente Aguaitía. Bienvenidos a la puerta de la Amazonía, nos dice el letrerito. Hemos hecho una parada aquí en la ruta de Aguaitía hacia el centro poblado de Von Humboldt porque queremos ir hacia Puerto Bermúdez. Sin embargo, hay varios lugares aquí en la ruta donde se compra cacao, ya sea en baba o en su versión seca. Ellos compran y lo llevan a otros lugares donde lo van vendiendo estos granos, ¿no? Que son muy apreciados hoy en varias partes del mundo. Y aquí están, mire, los ponen a secar. Los ponen a secar. Y son varios los lugares donde la gente se dedica aquí al acopio de estos granos. Interesante, ¿no? Interesante. Hemos llegado a un punto que se llama un centro poblado Alexander von Humboldt. Y aparte de ello es de que aquí se le conoce como el kilómetro 86. Vamos a abastecernos un poco de combustible porque aquí si algo falta es la gasolina premium. Aprovechamos en abastecernos de combustible premium porque por esta ruta no hay gasolina premium. El último punto es en Aguaitía y de aquí, bueno, en la 86, que le llaman a este centro poblado. De aquí ya sería hasta casi media hora antes de llegar a Pucallpa. Entonces eso complicaría un poco la situación para estar con buen combustible. Y como de aquí vamos a ya no llegar tal vez a Pucallpa por el tema del tiempo, la distancia, solamente vamos a hacer la ruta hacia Puerto Bermúdez y entramos hacia la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco. ¿Y esto cuánto es el sancocho? Igual, medio horita, bien sancochadito. Estamos dentro del mercado aquí. ¿Y se abre o cómo sé que ya está? O sea, lo abres adentro y otras cosas. Pues vamos a probar ya. Es la Pa- primera Ahorita bien sancochadito. Pan de árbol, ¿y esto cómo se llama? Pifaya. ¿Tifaya? Tifaya. Ya. Saliendo del mercado, y es curioso porque en estos lugares a las personas, de lo que allá en otros lugares se le puede decir señor, ¿no? Señora, aquí te dicen don y doña, y si te quieren decir de cariño ya te dicen doncito y doñita, pues, ¿no? La doñita, el doncito, esa es la manera como aquí en toda esta zona les dicen a las personas mayores. Qué alegría, después de haber recorrido casi 650 kilómetros, finalmente hemos llegado aquí al cruce del kilómetro 86 del centro poblado Alexander von Humboldt para dar la vuelta ya. De aquí comenzamos el retorno hacia Puerto Bermúdez, Puerto Inca, Constitución o Ciudad Constitución, que es su nombre
completo. Y vamos a ver si nos vamos hacia Pichanaki o Villarrica, según cómo nos vayan brindando la información. Aquí está, están haciendo sus letras. Seguro que va a ser más bonito la próxima vez que podamos retornar. Aquí está, bienvenidos a Von Humboldt. Y de aquí ya hacemos el retorno, pero por la otra ruta. Vamos a ingresar en breve hacia Pasco.